Muy buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidos a la mesa de diálogo para el bienestar socioemocional. Esta es nuestra tercera sesión titulada Convivir en diversidad, ciudadanía crítica y solidaridad. El objetivo que nos reúne hoy es abordar la importancia de desarrollar habilidades para la vida desde una perspectiva del desarrollo humano que le permita a las y los estudiantes responder a los desafíos de su tiempo y contexto, para buscar su autorrealización, autodeterminación y ser capaz de transformarse a sí mismo y a la comunidad en la que se desenvuelven. El día de hoy nos enfocaremos en la dimensión social y en habilidades fundamentales como la participación, el respeto a la diversidad y la empatía. Iniciamos ahora nuestro espacio de diálogo. Hoy tenemos el honor de contar con dos grandes especialistas en el tema. Doy la bienvenida a Leslie Serna. Te doy la bienvenida, Leslie. ¿Cómo estás? Muchas gracias, sí, Elena. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Muy bien. Bueno, pues también nos acompaña Marlene Gras, a quien vamos también a escuchar su semblanza. Marlene Gras es consultora internacional en educación, fundadora de Tierra Ed, iniciativa que impulsa el diseño y aprendizaje regenerativo, las soluciones basadas en la naturaleza y la red de corredores ecológicos. Colabora en proyectos con colectivos, empresas, centros de investigación, organizaciones internacionales y de la sociedad civil, impulsando comunidades y entornos de aprendizaje seguro, dinámicos, inclusivos, que sirvan de tierra fértil para el desarrollo de personas involucradas, creativas y felices, capaces de contribuir a un mundo más justo y en integración con la naturaleza. Estudió Educación y Desarrollo en la Universidad Anáhuac del Norte, la maestría en Educación Internacional en la Universidad de Estocolmo y la maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad en la Universidad del Medio Ambiente. Se ha especializado en regeneración y actualmente en restauración ecológica y biodiversidad. Es miembro de la Red Mujeres Unidas por la Educación, miembro fundador de la Asociación Mundial de Aprendizaje Extendido y Desarrollo Juvenil, Gélida por sus siglas en inglés. Bienvenida, Marlene. Muchísimas gracias, porque estamos emocionadas de compartir con todos ustedes en esta tarde fría de nuestro querido país. Fría de calor. Muy bien, pues sean bienvenidas. Es un gusto tenerlas aquí. Y bueno, les explico la dinámica en esta primera parte. Pues cada una de ustedes tendrá entre 8 y 10 minutos para una exposición individual acerca de nuestro tema que estamos ahorita abordando en esta mesa. Voy a darle la palabra a Leslie, si te parece bien, y comenzamos contigo, Leslie. Excelente. Ustedes presentan, ¿verdad? Así es. Tú me dices, ya estoy. Muy bien. Bueno, primero que nada quisiera dar las gracias a la SEP, a UNICEF, al ILSE por este espacio maravilloso. Siempre dialogar y conversar con la SEP, con maestros y maestras de nuestro país es definitivamente un privilegio. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues vamos con la primera lámina. Titulé la conversación o la enfoqué con relación a la esperanza, la que sigue, esto, diversidad, empatía y participación, cómo sembrar esperanza y sentido en cada aula. Entonces vamos a avanzar. La que sigue, por favor. Las láminas en realidad son una ayuda visual. Voy más bien a platicarles un poquito cómo yo veo las cosas, ¿no? Y comenzar diciendo que, no sé si les pasa, pero en los momentos actuales, a veces tenemos un cierto sentido de vacío, de que no sabemos para qué hacemos las cosas, qué nos motiva a hacerlas, cuál es nuestro propósito en tal o cual actividad, por qué voy al trabajo, por qué me levanto temprano, en realidad ya no quisiera hacer esto, quisiera estar haciendo otra cosa. Y hay como un clima, ¿no? De que nos
lleva a competir, a producir, a ganar, y todo este clima pues se refleja en la escuela. Y hay desmotivación, apatía, ausentismo, violencia, automatismo. Y una escuela vacía de sentido no es solo una escuela sin alumnos, sino una escuela donde hay cuerpos presentes, pero mentes y corazones desconectados. Sin presencia nadie aprende y nadie enseña bien, y eso seguro ustedes lo han percibido, ¿no? La pérdida o búsqueda de sentido está parcialmente en el currículum cuando hablamos con los jóvenes de proyecto de vida, y ahí hay una oportunidad quizá única del sistema escolar. La que sigue, por favor. Y junto con este ambiente de falta de sentido, también encontramos un clima de individualismo que nos aísla, nos hace estar lejos unos de otros. Hace unos días justo estaba yo pensando en escribir un artículo sobre empatía cuando recibí esta invitación y dije, wow, qué sincronía, ¿no? Y me vino la idea justo este tema porque empatía ha sido un concepto, un baluarte de la educación en valores, en formación cívica y ética desde hace décadas. Era incuestionable. Eh, Obviamente había que educar en empatía, pero en los últimos años este concepto, este valor, esta habilidad ha sido atacada. Y hay un bloque de personas, muchas de ellas ligadas al marketing o los negocios, que hablan de empatía suicida o empatía tóxica. Y un poco lo que dicen es, sí, está bien sentir empatía, pero solo por algunos, no alcanza para todos. Y ellos sostienen que, básicamente, que hay una parte de la humanidad de la que se puede prescindir. Su lógica es que debe sobrevivir el más fuerte. Y el más fuerte en nuestra sociedad contemporánea, pues es quien tiene poder, quien tiene dinero, quien tiene armas. Y esta es una visión que está muy, muy en boga en ciertas redes sociales. Y además se traduce en discursos, se traduce en políticas y prácticas de exclusión. Y se refuerza esta lógica individualista y de pensar que hay poblaciones que son prescindibles, como los pobres, los migrantes, los indígenas, las personas con discapacidad, pues porque ellos no se ubican dentro de los que tienen poder, dinero o armas. Y, y esto es un ambiente, un clima en el que estamos expuestos nosotros como adultos, pero también los jóvenes, que hoy crecen expuestos a mensajes que fomentan el odio a lo diferente, la intolerancia, la indiferencia ante el sufrimiento, ¿no? La que sigue, por favor. Y, y justo la escuela, ¿qué puede hacer en ese contexto? Yo siempre soy, lo comento a veces con mis amigas, que siempre soy la del vaso medio lleno, o sea, sí tengo una cierta propensión a la esperanza, si no, no podría, la verdad, sobrevivir. Y creo que la escuela tiene una gran función para recomponer estas relaciones. Y en realidad, si se ponen a pensar, hay muy pocos lugares donde se fomenta la práctica de lo colectivo. Podemos ver que en los distintos trabajos que hay, más bien se incita a la competencia, al a la jerarquía, etcétera. Pero en la escuela mexicana, desde hace algunos años o bastante tiempo, se habla de comunidad. O sea, sí hay una fuerte convocatoria a actuar como comunidad, a aprender a convivir, a escucharnos, a resolver juntos. Y entonces la escuela es en sí misma como un espacio donde la diversidad deja o debería dejar de ser una amenaza y se vuelve más bien una posibilidad. Es como un laboratorio cotidiano de convivencia. Y si lo pensamos bien, esa es su fuerza más grande. Recordarnos que no estamos solos, que estamos con otros. Y esa es una característica muy singular de la escuela. No lo hay en ningún otro espacio laboral. Solo es la escuela donde se fomenta este tipo de convivencia.
de manera institucional. Claro, en las calles, en los barrios puede haberlo, pero de manera institucional es la escuela. Entonces tenemos que aprovechar esta posibilidad y en ese sentido la docencia es un trabajo único en el que no se trata solo de formar estudiantes, sino de sostener esa experiencia de comunidad. La que sigue, por favor. Y aquí, el día de hoy, nos convoca este diálogo sobre empatía, diversidad y participación, que no son valores o habilidades decorativos. En realidad son formas de inteligencia moral. La empatía nos permite comprender, la diversidad nos obliga a pensar más allá de nosotros, de nosotras. La participación nos recuerda que no estamos solos, que podemos construir, co-construir el mundo con otros y otras. Y juntas, estas tres son rutas para recuperar el sentido en la escuela y en la vida. Ustedes van a tener a su disposición los manuales elaborados tan cuidadosamente por la SEP y UNICEF, que tienen explicaciones y actividades concretas para realizar sobre estas tres habilidades que les van a dar muchas ideas, hay definiciones, hay conceptos, hay actividades, hay bibliografía, entonces van a poder hacer muchísimas actividades con ellas. La que sigue, por favor. Y a mí lo que me gustaría es mencionar que la adolescencia es una etapa, y bueno, pues ustedes son maestros de secundaria, que les voy yo a contar, es una etapa pues muy específica de búsqueda de identidad, de pertenencia, de propósito. Es una etapa también de mucha confusión, como sabemos, ¿no? De muchas dudas, pero creo que lo más importante es enfocar para los temas que nos ocupan esta etapa como una etapa enorme de posibilidades, que hay un gran potencial cognitivo y moral. Colbert decía que es una etapa en la que se pasa de cumplir las normas por obedecer a la capacidad de reflexionar sobre principios universales. Y Gilligan, una colega de Colbert, decía que el desarrollo moral también implica cuidar y conectar, no solo a tener juicios morales, ¿no? Entonces, en la adolescencia se aprende a pensar y a cuidar al mismo tiempo. La que sigue, por favor. Y muy rápidamente solamente comentar que cuando los adultos enseñamos con sentido, los estudiantes aprenden con sentido. Y el sentido entonces se vuelve algo compartido. Y a mí esta idea me gusta mucho porque a veces decimos que los jóvenes no encuentran sentido en su vida, no tienen proyecto, no, pero a veces tampoco nosotros. Por eso quería empecé diciendo que a veces nosotros mismos nos preguntamos, ¿para qué voy a trabajar? ¿No? Con tanta carga administrativa, con los problemas de transporte, con los problemas que puede haber entre compañeros, y perdemos un poquito el sentido y la vocación. Y si nosotros lo perdemos, los estudiantes lo notan, lo saben. En cambio, si nosotros encontramos el sentido en nuestra actividad, los estudiantes también lo notan. Entonces, vamos juntos, los estudiantes y nosotros, en esta búsqueda compartida. La que sigue. Y por último, me gustaría cerrar con el tema de la esperanza, porque creo que en este contexto de dificultades en el mundo, a veces podemos sentir que no hay muchas posibilidades, que todo está muy difícil, pero enseñar es un acto de esperanza cotidiana en realidad. Y me gusta mucho una idea que plantea Václav Havel, que fue bueno, un escritor que además fue presidente en Polonia, que dice que la esperanza no es un optimismo absurdo, ¿no? Sino que es el convencimiento de que algo saldrá bien. No es el convencimiento de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido. Y este autor que últimamente está muy en boga porque ha ganado premios, este filósofo coreano Byung-Chul Han, él dice, por ejemplo, que la psicología positiva, él hace toda una crítica al individualismo, que la psicología positiva psicologiza y privatiza el sufrimiento.
que hay un culto a la positividad que aísla a las personas, las vuelve egoístas y suprime la empatía, porque a las personas ya no les interesa el sufrimiento ajeno. Cada una se ocupa de sí misma, de su felicidad, de su propio bienestar. Pero a diferencia del pensamiento positivo, la esperanza no le da la espalda a las negatividades de la vida, las tiene presentes. Además, no aísla a las personas, sino que las vincula y las reconcilia. Y creo que la escuela tiene un gran campo en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Leslie, por esta aportación tan interesante. Me gustaría que ahora darle la palabra a Marlene. Marlene, te cedemos la palabra para escuchar tu reflexión sobre esto. Muchas gracias. Ahí estoy presentando. Me avisan si se ve. Sí, se ve. Pues me encanta, como dice Leslie, ¿no? El empezarnos a referir a este autor al que ella se refiere. Mm, Hay una frase que él dice que existen no lugares, ¿no? Y estos no lugares son lugares, pues ustedes han ido a muchos, el centro comercial, el aeropuerto, que si cierras y abres los ojos y te encuentras ahí, te darías cuenta que estás, o sea, no sabes ni dónde estás, puedes estar en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y resulta que la adolescencia es el momento en donde se forja la identidad. Entonces, mi primera pregunta para ti sería, si estamos hablando de participación y empatía, que ahorita voy a hablar un poco más sobre el tema, mi pregunta para ti sería, eh, ¿cómo es el entorno de tu escuela? ¿Es lo suficientemente singular? Las niñas y niños, los jóvenes, los adolescentes, ¿pueden sentir que es un lugar para ellas y ellos? ¿Su huella se queda ahí plasmada la cultura de su territorio? ¿Qué hace diferente su escuela de otras escuelas? A pesar de que somos parte de un gran sistema público, pues cada escuela responde y contextualiza los aprendizajes al contexto. Entonces yo te diría, el entorno que como docentes hemos creado en nuestro propio espacio educativo, no solo en el aula, en todo el espacio educativo, incluyendo las aulas, ayuda a las y los adolescentes a generar esta identidad. Quisiera que reflexionáramos juntas y juntos. ¿Quién es importante para ti? ¿Y de qué manera has acompañado, cuidado, sostenido a aquellos que lo son? ¿Tú crees que acompañamos, cuidamos y sostenemos a aquellos que no son importantes para nosotros? ¿Y qué hace a estas personas importantes para nosotros? Sin duda es generar vínculo con ellas y con ellos. ¿Cómo se genera el vínculo? Pues una de las formas de generar vínculo, por supuesto, es la convivencia. En esta convivencia, tener espacios en donde podemos conocernos, en donde podemos dialogar, en donde podemos aprender a comunicar lo que nuestros argumentos y a escuchar lo de los otros y respetar si estamos de acuerdo o no. ¿Y cómo se debe ver el espacio educativo? Físicamente, pero también qué clima necesito desarrollar para que yo pueda generar vínculos. ¿Cómo se debe generar esto en las familias? ¿Cómo se generan estos vínculos de las familias de los adolescentes con la escuela? Entonces empiezo por este tema de la empatía, porque para siquiera poder sentir empatía por el otro, lo primero que hay que hacer es poderlo ver, ¿no? Entonces, yo sé que muchas veces hablamos de, pues, estos retos disciplinares que existen, ¿no? En nuestros espacios educativos. Y yo preguntaría si hemos dado espacio a que entre las y los adolescentes se vean.
y si tú los ves a los ojos, si te sabes todos sus nombres, si conoces alguna característica especial de tus estudiantes, seguramente sí. ¿Y desde dónde nos conocemos? Nos conocemos desde las capacidades simplemente cognitivas o damos pie a conocernos desde este universo que somos cada persona, ¿no? Y te hago una pregunta más, que es más bien una provocación. ¿Has acompañado, cuidado, sostenido a alguien que no sea persona humana? ¿Y a quién? Alguien que no sea humano. ¿Y a quién? ¿Cuidas algún espacio? ¿Plantas de seres vivos? ¿Cuidas de algún animal? ¿Qué te hace sentir empatía? Y si no la tienes, ¿por qué no sientes empatía por otro ser que está vivo? Y acá me gustaría contarte una historia. En los 80s se estaba dando una depredación ecológica en esta área que está muy cerca de una reserva muy grande en Costa Rica que se llama Monteverde. Miren cómo estaba ya depredada, los animalitos muriendo. Y una maestra de una escuela cercana que estaba muy preocupada, empezó a platicarlo con los niños, pero desde el optimismo, precisamente como nos invitaba Leslie, ¿no? Desde decir, miren lo que está pasando, ¿cómo se sienten al respecto? Primero observa lo que está pasando y después, ¿qué podemos hacer al respecto? Porque acá está la clave de la participación. Sí, con todo lo que está pasando en el mundo, que no me voy a meter ahorita en todos esos temas que sabemos que son pesados y pesados para las personas jóvenes también. Si yo no tengo un sentido de autoeficacia también, de saber que puedo hacer algo al respecto, pues muy seguramente no voy a hacerlo. ¿Y cómo, en dónde, cuál es el espacio en la vida de las personas en donde deberíamos aprender a que podemos intentar y cometer un error y nos acompañan y lo podemos volver a intentar y ahora sí nos sale más o menos bien y podemos iterar y corregir en esta participación? Pues es la escuela. La escuela nos debería enseñar, debería ser un entorno en donde aprendiéramos a triunfar, o sea, no a fracasar. O sea, que a veces no, lo que yo pienso es, en vez de que yo tenía un profesor en la escuela que decía, no sacaste cero, sacaste -4, porque te iba contabilizando los errores y pues no daba, te iba bajando la calificación. Y bueno, ese profesor enseñaba a fracasar, pero ¿qué tal que pensáramos distinto y me enseñaras a tener éxito? Entonces esta maestra empieza una recaudación de fondos, lleva a los niños a visitar, empieza a colaborar con toda la comunidad. Total que se mueve toda la escuela, los padres y todo, y fundan la reserva más privada, más grande de Costa Rica, que se llama Bosque Eterno de los Niños. Y me parece que es un nombre hermoso para dar el ejemplo de lo que sucedió y de lo que es participar en tu comunidad y darte cuenta. Imagínense todas las habilidades que aprendieron, no solamente cognitivas, sino socioemocionales, ¿no? Justamente de poder sentir que tienes esta eficacia de poder hacer algo por tu territorio de facto. Em, Fíjense que para poder participar, bueno, fíjense que para poder aprender necesitamos poder participar. Y poder participar significa también poder tener elección. Si tú me mandas, por ejemplo, en ciencias a buscar insectos, me debes poder dar dentro de eso una elección. Yo poder elegir qué tipo de insecto busco. Tú me diste las cualidades, yo lo busco. Y de la mano de estas habilidades también formas la autonomía. Participar implica ser una persona autónoma, implica observar al otro. Participar implica también, ven esa mochila que traen las y los estudiantes, implica poderme poner la mochila y traerla con herramientas para poder participar. Entonces, no se trata solamente de decir te doy una opinión. Ay, es que ya participé, di mi opinión.
pero es una opinión argumentada, es una opinión que además escucha al otro, es una opinión que está abierta a cambiar. eh, o simplemente yo aviento opiniones, ¿no? Como cuando tenemos una mala discusión política. O sabemos argumentar. Entonces, ¿qué herramientas necesitan las y los estudiantes para salir a opinar? En Tierra Ed nosotros tenemos un lema que es la naturaleza de aprender. Y la naturaleza de aprender implica involucrarte. Para aprender necesito involucrarme. Además, creemos en el principio de unidad, en donde el ser humano no está arriba de la pirámide, sino que es parte de un sistema vivo que es el planeta en el que habitamos. Así que yo les invito a que participemos con la vida en general y verán los frutos que van a poder observar en las y los jóvenes y que aprendiendo a observar seres que pueden ser la otredad, ¿no? Que son tan distintos a nosotros, nos empezamos también a abrir los ojos hacia las otras y otros que conviven con nosotros, personas humanas, y a entenderlas mucho mejor. Una ciudadanía plena implica una ciudadanía plena que sea activa y responsable, implica la alfabetización científica, es decir, las habilidades socioemocionales se tienen que ir tejiendo con lo académico también. Y el pensamiento crítico son esenciales para participar en un mundo complejo, que cada vez lo es más. Decía hace unos meses Iñárritu que un líder mundial le había dicho que vamos a llegar a un momento en donde no vamos a saber qué es verdad y mentira. Y yo al escuchar eso y después oí a Guillermo del Toro decir otra cosa y busquen su argumento, pensaba, yo siempre voy a saber qué es verdad si aprendo a observar, si aprendo a escuchar. Nuestros sentidos y la manera en que experimentamos el mundo, cómo nos relacionamos con los demás, incluido el entorno, va a ser nuestra brújula, porque es verdad, en lo tecnológico y en lo virtual, pues no vamos a saber qué es verdad o mentira, pero no es como que no vamos a saber qué es verdad o mentira, tenemos nuestros sentidos. Y acuérdense que en toda la educación socioemocional, debemos iniciar justamente por los sentidos. Y yo te pregunto, ¿cómo se trabaja eso en la adolescencia? ¿Tú sales al entorno a que te dé el solecito, a aprender en la naturaleza, a aprender con el otro, a escuchar al otro? ¿Cómo trabajas con los diferentes sentidos de las y los estudiantes? Se requiere desarrollar una serie de habilidades cognitivas y sociales para que las personas puedan comprender y afrontar los desafíos del siglo XXI y, por supuesto, así podamos fomentar un pensamiento innovador y la capacidad de solucionar problemas. Finalmente, la empatía, les invito a ver este video de Brené Brown, ahorita lo dejamos ahí en el chat. Es una habilidad que genera conexión y es no solamente ver al otro con su nubecita arriba y decir, uy, sí, ya vi que te sientes re mal. Ya vi que, híjole, sí, pero ¿sabes qué? Ni te preocupes, a todos nos pasa alguna vez. No, significa poder ir con la persona, bajar a su oscuridad y sentarte al lado de ella y saber que si bien tú estás bien, ahorita esa persona está mal y la sepas acompañar y sepas sentarte a su lado. Significa bajar a donde ellos están. ¿Cómo enseñamos a los adolescentes a hacer esto? Finalmente, así como necesitamos las personas para estar saludables, una pirámide nutricional, también necesitamos un equilibrio en lo psicológico, que acá se los pongo porque esto es muy práctico, que la empatía, la diversidad, la participación, bueno, todos necesitamos tener voz, elección y autonomía en nuestros espacios educativos, en las experiencias educativas. Todos necesitamos relacionarnos, comunidad y aceptación.
Todos necesitamos hacer sentido, observación, autoconciencia y autoconocimiento, y todos necesitamos cuerpo, movimiento, aprendizaje y tocar con las manos. Finalmente, cuando nosotros generamos entornos en donde esto puede suceder, en lo individual todos vamos a experimentar dificultades. A lo mejor yo no entiendo muy bien a mis colegas, qué sé yo trabajo mucho con los veracruzanos, ¿no? Entonces no entiendo todas sus bromas y uy, a lo mejor tengo un poquito de dificultad. Y eso, si yo puedo construir, soy capaz de construir nuevas perspectivas y habilidades, vuelvo a mis dos pies con más habilidades y construyo esta capacidad de, bueno, yo no soy veracruzana, yo no bromeo así, pero por supuesto disfruto ya estar con mis queridos veracruzanos, ¿no? Lo mismo sucedería con temas de participación. Yo voy a encontrarme como adolescente y como persona con dificultades al participar, que ya me enojé, que no me puso de acuerdo, que no me parece, que tal. ¿Cómo salto y regreso y construyo nuevas perspectivas y habilidades y regreso más resiliente? Entonces, el trabajo en las habilidades socioemocionales no significa un mundo rosa, significa generar experiencias en donde experimento dificultades y en donde estoy justamente en desarrollo. Entonces, ¿cómo te imaginas si quisieras que fuera la participación de las y los adolescentes en su territorio? A mí me gusta mucho trabajar por proyectos, a eso he capacitado docentes durante ya muchos años de toda Latinoamérica, y les invito a asomarse a esa metodología porque al trabajar lo cognitivo y al trabajar con su comunidad y territorio, se trabajan todas estas habilidades que después son transferibles a cualquier situación o entorno a la que nos enfrentamos. Gracias. Muchas gracias, Marlene. Muchas gracias, Leslie. Ambas, muy profundas reflexiones en esta primera parte. Y antes de comenzar con nuestra siguiente parte de una conversación guiada, me gustaría enviarles varios saludos que tienen, tenemos en nuestro chat. Sí, dice Colina Herrera, telesecundaria Lázaro Cárdenas del Río, Las Lomas, municipio de Cuautepec, Veracruz, justo lo que decías, te hablan desde Veracruz, Marlene. La profesora Erika García Montiel de la Ciudad de México, presente, dice ella. Jenny Martínez, Escuela Primaria Juan Aldama, presente. San José del Rincón, presente. Erika Calvace, licenciado Guillermo Jiménez Morales, Fernando Escobedo, de Nayarit, también les mandan emociones, les mandan saludos, es que pregunta, que están presentes con todas sus emociones. Y bueno, tenemos muchísimos saludos más, también desde Puebla, Liliana Martínez, Centro Escolar, licenciado Guillermo Jiménez, y bueno, muchas más. Y bueno, también aprovecho para invitar a nuestros audiencia que nos está viendo, nos está siguiendo, que por favor, si quieren hacer algunas dudas, preguntas, comentarios, por favor, al final de esta segunda parte las vamos a hacer y a ver hasta dónde llegamos. Bueno, muy bien, pues pasamos a nuestra segunda parte de esta conversación guiada de estas habilidades. Vamos a comenzar con la participación. Les pregunto a ambas, ¿qué estrategias o condiciones consideran necesarias para que la participación de las y los estudiantes impacte realmente en las decisiones de la familia, la escuela y su comunidad? Si les parece, voy a empezar primero con Leslie y posteriormente pasamos con Marlene. Contigo, Leslie. Pues quizá retomando un poquito cosas que decía Marlene, creo que es muy importante. Ahora además hay toda una oportunidad con la nueva Escuela Mexicana de trabajar con proyectos. Y lo que me parece muy importante es que los proyectos interesen y motiven a los estudiantes. O sea, es muy fácil tener proyectos
pues ya preelaborados, ¿no? Tanto en los libros como los que venden, porque también hay venta. Pero creo que es importante es que los proyectos puedan derivarse de los intereses de los estudiantes. Y entonces ahí empieza también un proceso de participación, porque hay que escucharles, hay que permitirles decidir. Entonces creo que esto es clave, ¿no? Un primer punto, que los proyectos interesen y motiven y por tanto que incluyan escucha y capacidad de decisión. Creo que un segundo elemento muy importante es que los proyectos sean realistas. Y me gusta mucho esto que dijo Marlene sobre la autoeficacia. Si nosotros sentimos, si nos ponemos unas metas muy altas en el proyecto que son irrealizables, eso va a generar frustración. Entonces, creo que los proyectos tienen que ser realistas y que puedan, que puedan permitirnos ver logros concretos, evidentes, que no sean abstractos, que nos sintamos felices por lo que logramos, ¿no? Yo agregaría, obviamente, que el proyecto tenga mucha vida colectiva, mucha discusión colectiva, mucho trabajo de grupo, pero que también haya espacios para la reflexión individual. Yo creo que lo colectivo no elimina la necesidad de la reflexión individual, de la introspección, de poder reconocer lo que estoy sintiendo en mi cuerpo, en mis emociones, etcétera. Creo que eso es muy importante. Y una última que a mí sí se me hace muy importante siempre decir en todo proyecto de participación es saber los límites de nuestra acción. No podemos resolver todos los problemas. Los problemas son inmensos, nos quedan inmensos. Y es muy importante porque muchos niños y muchos adolescentes, y claro, adultos también, eh, podemos sentir ansia empática, que le llaman, ¿no? O sea, es tanto el sufrimiento, por ejemplo, con relación a las mascotas que sufren, a otros niños que sufren, a las guerras, a qué sé yo, puede ser tan agobiante que lo que nos produzca mucha ansiedad. Entonces, tenemos que saber los límites de nuestra acción y aquí retomando el tema de la esperanza, lo que importa es el pequeño logro, pero el proceso de saber que podemos cambiar pequeñas cosas, no todo, pero podemos cambiar pequeñas cosas. Eso diría yo. Muy bien, Leslie, te escuchamos, Marlene. Pues mira, Roger Hart define la participación como la capacidad de expresar decisiones que afectan la vida de uno mismo y de la comunidad. Entonces, para mí, ahí entramos ya como a temas éticos, ¿no? Que en secundaria ya se empiezan a abordar. Em, a mí me parece que es muy importante. Primero, estoy enamorada de la lectura y de la literatura infantil desde los primeros, o sea, desde la panza de las mamás, ¿no? Desde que se están gestando las niñas y niños. Porque eh, ahí podemos aprender, imaginar formas en las que podemos participar y escenarios en cómo estas decisiones que toman diferentes personajes derivan en consecuencias para los demás. Desde chiquitos aprendemos eso, ¿no? O sea, ¿por qué Caperucita se fue así y entonces el lobo? ¿No? O sea, ¿qué pasó? Entonces, ya cuando entramos a la adolescencia y podemos entrarle a lecturas más elaboradas, estas reflexiones de la capacidad que tiene el ser humano, o sea, si algo nos hace humano y diferente, digamos que a los animales tienen un impacto en el planeta, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que los elefantes hacen estos grandes caminos, y los grandes felinos también, por eso es terrible si desaparecen. Hacen grandes caminos, incluso los elefantes, imagínense estas pisadas gigantes en donde entra agua y ahí después otros animales colocan huevecillos, empiezan los renacuajos, o sea, todo está conectado, ¿no? Si algo nos hace diferentes como humanos es nuestra capacidad de transformar la materialidad del planeta y de hacerlo con una velocidad
pues que hasta susto da, ¿no? Entonces, es muy importante que entendamos, éticamente hablando, que nuestras acciones derivan en consecuencias para nosotros mismos y para los demás. Y esa es la base de la toma de las decisiones responsables, que es como un gran campo de la educación socioemocional, ¿no? Para poder ensayar, tener ensayo y error, podemos diseñar situaciones educativas que están controladas, en donde yo pueda observar estas consecuencias que tienen nuestras decisiones, ¿no? Eh, Hay otros recursos en la lectura, a lo mejor a algunos de ustedes, pero muchos deben estar muy jovencitos, les tocó esta serie de lecturas que se llamaban Elige tu propia aventura, que es un recurso padrísimo a través del cual tú vas y dices, si decides esto, te caíste de la montaña, si decides que tu aventura continúa y así, ¿no? Entonces es como, ¿cómo puedo entender? En la vida constantemente me estoy encontrando con decisiones, ¿no? Con toma de decisiones que me afectan a mí, pero también a los demás. Y aquí te vuelvo a invitar a la otredad. Hay una herramienta de disciplina positiva, ahí googleenla, es muy fácil de encontrar, que se llama rueda de las decisiones. Se puede utilizar dentro de una materia en específico como las matemáticas, o sea, por ejemplo, no puedo resolver el problema. Ah, pues ve, ¿qué puedo hacer? Y vas a la rueda de las decisiones, la giras y dice, pregúntale a un compañero que ya resolvió el problema si te ayuda. Pregúntale al maestro. Y entonces vamos enseñándole Opciones. estrategias para decidir. Em, eh, em, una vez que haces eso, y fíjate cómo estás enseñando a participar, porque la toma de decisiones es muy importante en la participación, ¿no? Y la segunda cosa que yo diría que hay que instalar en nuestros espacios educativos ya es aprender a colaborar, ¿no? El colaborar, yo siempre les digo a los profes en las capacitaciones, el que termina primero ayuda a su compañero. Porque es como esta comprensión en la participación ciudadana, en las ciudades cada vez somos más dados a que me importe solo mi entorno, solo mi espacio, lo que a mí me genera un bienestar inmediato. Y así no funciona el planeta. O sea, imagínense que los vientos del Sahara nos llegan a nosotros, los veracruzanos lo saben bien. Y en el norte también. Entonces, imagínense que pensáramos así de chiquito. Aprendamos a pensar más grande, aprendamos a colaborar y a hacer bien sin mirar a quién, porque todo está conectado. Y empecemos a pensar de una forma mucho más sistémica las consecuencias de nuestros actos. La escuela presenta miles de oportunidades y que no nos dé miedo fracasar. Lo importante es el proceso de esto. Y en la educación socioemocional, en el ciclo de aprendizaje, si bien es importante en cualquier disciplina, pero para la educación socioemocional, la reflexión. O sea, no importa si yo me equivoqué, si me salí de sitios y hasta grité. Lo que importa es que yo pueda después tener un espacio seguro donde me digas, alto, si te pusiste de malas, este es el procedimiento. También hay una estrategia que se llama acuerdos de convivencia. Ahí la pueden encontrar en la Ruta Escuela Socioemocional, que está gratuito el PDF. Ahí viene qué es un acuerdo de convivencia, cómo se usa en un aula. Súper, súper, digamos que paso a paso y muy concreto. Em, bueno, en el acuerdo de convivencia dice que si yo me siento mal o esta emoción se me fue a rojo, necesito un momento a solas, puedo salirme del aula, depende de lo que ustedes hayan acordado como docentes que sea seguro, puedo autorregularme en esta colaboración porque la participación implica autorregulación, un poco lo que dijo Leslie, ¿no? O sea, yo no puedo resolver todo, pero también tengo que autorregular mis emociones, servir al otro a veces de estómago emocional para que también se autorregule conmigo. Podemos hablar de eso un poquito más adelante, que son las espejo, ¿no? Muy interesante.
Marlene. Y bueno, vamos a la siguiente habilidad, que sería respeto a la diversidad. Esta pregunta nada más sería para Leslie y posteriormente te daría a ti otra pregunta, Marlene. ¿Qué actitudes o prácticas docentes pueden marcar la diferencia para prevenir la discriminación o exclusión en el aula? Voy contigo, Leslie. Pues mira, me gustaría aprovechar para decir algo que el otro día escuché a un conferencista, no puedo recordar su nombre, pero experto en justicia, y él decía que más importante que establecer una serie de normas en cualquier ambiente, era saber qué vamos a hacer cuando las normas se rompan. Y se me hizo muy interesante ese enfoque, porque sí, en la escuela hay un decálogo, hay un reglamento, ¿no? Etcétera. Entonces está como muy claro lo que está permitido y lo que no está permitido por escrito. Pero ¿qué hacemos cuando no se cumple? ¿Qué hacemos cuando hay violencia, cuando hay acoso, cuando hay cualquier cosa que rompe eh, la, la- la diversidad o la posibilidad pues de aceptar la diferencia, ¿no? Y aquí pensaba en toda una gama de posibilidades que ha desarrollado la justicia restaurativa, que me parece que es algo que encaja muy bien, que puede funcionar muy bien en las escuelas. Hay varias recursos, pero pensaba uno en particular que son los círculos de paz y que lo he visto que se lleva a cabo en algunas de las escuelas, que son literal círculos de los estudiantes donde hay un principio muy simple y es que las relaciones importan tanto como las reglas. Eso me parece increíble. Cuando alguien daña a otra persona, no rompe solo con una norma, rompe un lazo, rompe un vínculo. Y creo que eso es bien importante de tener claro por los docentes y por los estudiantes, porque entonces no vamos al tema del castigo, del reporte, del tal, sino de la reflexión de cómo se repara ese lazo, ese vínculo, a través del diálogo, de la responsabilidad, de la empatía. Entonces, así como en el aprendizaje de las ciencias, de la escritura, el error es una posibilidad para enseñar, pues lo mismo acá, lo mismo en los temas de ética, ¿no? Cuando un error, cuando una agresión, cuando una violación a la norma ocurre, es una oportunidad en realidad para hablar del vínculo y para restablecerlo. Y este tipo de estrategias creo que nos ayudan a prevenir conflictos, a mejorar la convivencia, a reparar situaciones. Entonces creo que hay una base ética muy poderosa de reconocer la dignidad de todos y la corresponsabilidad. Hay una base pedagógica, ¿no? De aprendizaje socioemocional y ético. Y hay una base práctica también en estas propuestas, ¿no? De un diálogo estructurado y un compromiso colectivo. Entonces, para mí la reflexión iría un poquito por ahí, como lo que puede hacer el maestro y maestra diferente es el método de enfrentar los conflictos en el aula. Muchas gracias, Leslie. Ahora voy contigo, Marlene, en este mismo sentido. ¿Cómo puede el profesorado trabajar el respeto por la diversidad en grupos donde hay diferencias evidentes, ya sean culturales, de género o de intereses? Gracias. Pues mira, me voy a referir ahora sí directamente a mi experiencia, por ejemplo, con el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Cuando tú trabajas en el aprendizaje basado en proyectos, necesitas em, dividir en pequeños grupos al grupo, en diferentes equipos, digamos. Es muy recomendable desde primaria, sí, desde el ciclo básico, eh, pedirle a los estudiantes que formen equipos. Algunas veces lo decidirán, algunas veces será por suerte, otras veces verás si ya están un poquito más
preparados y los dejas elegir a ellos. O sea, esas dinámicas van cambiando, ¿no? Pero es súper importante que después establezcas roles de trabajo. Hay muchos, ¿no? Por ejemplo, en la educación STEM se propone que uno sea el que toma nota, el otro es el que comunica, el otro es el encargado de los materiales, el otro no sé qué. Y esos roles, hay, por ejemplo, otro modelo muy padre eh, me parece que es del Museo de la Innovación en Washington, en donde proponen que está como el cerebro de la innovación, están los otros que van aplicando, y para eso hay un montón de ejercicios muy prácticos y actividades para detonar esto en los estudiantes. Una recomendación es que vayan tomando diferentes roles. O sea, ahora hacemos tal actividad y a ti te toca comunicar y a ti ir por los materiales y a ti tal. Y van rotando y de lo que te vas dando cuenta es justo de la diversidad. Algunos somos muy ordenados y se nos da súper bien lo de los materiales. Otros nos distraemos y, ¡ay, ya se me olvidó! Y vas corriendo. Y entonces te vas dando cuenta y acá ahí les va otra cosa para investigar, el enfoque en fortalezas. En vez de estar construyendo desde lo que no somos, o sea, yo no soy lo que tú eres, yo soy diferente a ti por esto, ¿por qué no construimos vínculos desde lo que sí somos? O sea, y este tipo de cosas muy, muy sencillas, lo que te vas dando cuenta es, mis fortalezas son estas, las tuyas son estas. Y a mí me gusta mucho decir que la educación socioemocional, tú debes o sea, tú debes tener como tus objetivos de educación socioemocional que tienen que cubrir como toda este abanico de habilidades o de campos de la educación socioemocional, ¿no? En este caso, los que nos propone UNICEF. Eh, pero si yo, por ejemplo, veo que una actividad como esta me da pie a ahondar en el tema de diversidad, entonces estoy en ciencias o estoy en historia o estoy en lengua y paro un momento y digo, ¿qué les parece? ¿Cómo se sintieron con su rol en esta clase? ¿Cómo se han sentido en estas, seguro va a ser una secuencia didáctica, ¿no? ¿Cómo se han sentido estos días? ¿Cuál te parece que es una fortaleza que tú descubres en ti? Recordemos que los adolescentes están generando identidad. Entonces, ojalá no se identifiquen con roles negativos. Ojalá se identifiquen desde sus fortalezas. Ay, no, yo ya vi que soy súper desesperada. Ay, yo vi que soy ordenada. Ya, ahora, ¿qué fortalezas identificaste en tus compañeros? No que fulanita lleva súper bien el tiempo, no que sutanita toma notas súper bien, ¿ok? Entonces vamos identificando este enfoque en fortalezas, sus fortalezas, y desde ahí vamos construyendo esta diversidad. Ahora voy a hablar de nuevo de la biodiversidad. Si nosotros como sociedad en el núcleo escuela o en el núcleo ciudad, comunidad, etcétera, seguimos ciegos a que este planeta y territorio lo compartimos con otras y otros, plantas, animales, otros seres vivos increíbles que llevan millones de años, muchos más que nosotros, evolucionando, muchos de ellos, y no entendemos que nosotros hemos coevolucionado con ellos, eso sería el primer paso de la empatía, les diría yo, pues estamos destinados a, no quiero ni decir la palabra, pero estamos destinados justo a la ruptura, porque si tú no te das cuenta de que el otro, en este caso, o sea, para hacerte el ejemplo, tu compañera o compañero también está en un proceso formativo, coevolucionando contigo, entonces no serás capaz de darte cuenta de la riqueza que te puede aportar y de la que tú aportas a ella, y ese vínculo es muy difícil de que prospere y de que genere valor para ambos. Entonces, de verdad, volteemos a ver a la biodiversidad, entendamos cómo funciona la vida, el aprendizaje, cómo funciona esto maravilloso que es el aprendizaje que ha tardado, pues, miles de años de evolución también en los seres humanos, ¿no? Gracias. Excelente. Bueno, finalmente hablemos de empatía.
Leslie, ¿cómo se puede enseñar o modelar la empatía en las prácticas educativas cotidianas? Pues muy rápido, porque ya queda muy poquito tiempo. Yo sugeriría solamente algunas ideas para los docentes y las docentes, que es pensar en las prioridades de los demás. O sea, no podemos enseñar lo que no sabemos. Eso definitivamente. Entonces tenemos, la empatía se aprende y se enseña. Entonces necesitamos aprender nosotros y nosotros también. Y eso a veces no es fácil. Pero bueno, empieza por pensar en las prioridades de los demás, que incluya a los estudiantes, a los otros colegas, a las familias, evitar los prejuicios nosotros mismos. Tenemos muchísimos prejuicios de todo tipo, y a veces sin darnos cuenta los expresamos, o a veces dándonos cuenta los expresamos con relación a los niños bueno, y en este caso a los adolescentes, como flojos, difíciles, etcétera. Creo que es muy importante también buscar las causas, no solo las conductas, por qué actúan de esta manera. Creo que hay que agradecer y reconocer, y eso se lo aprendí a Marlene, por cierto, la importancia del reconocimiento a lo que se hace bien, de la gratitud, de reconocer, digamos. Creo que eso es muy importante. Cuidar la comunicación, definitivamente, ¿no? Hablar con claridad, sin sarcasmo, hay que cuidar mucho el tono de lo que decimos. Hay que leer lo que no se dice, porque los estudiantes y nosotros, todos, comunicamos con el cuerpo muchas veces. No decimos, pero comunicamos. Y los cuerpos dicen tantas cosas. Cuando nosotros nos sentimos agredidas, violentadas, o en masculino, eh, nuestro cuerpo se contrae, lo sentimos. Pues también ellos, los jóvenes. Entonces, poder leerlo y respetar los ritmos, ¿no? De cada quien. Entonces, creo que tenemos que aprender. Muchas gracias, Leslie. Y bueno, Marlene, igual brevemente, porque sí, ya se nos fue el tiempo. ¿Qué beneficios has observado cuando las y los adolescentes desarrollan empatía en sus interacciones escolares? Tenemos el micrófono cerrado. Gracias. En primer lugar, y creo que es un regalo enorme, lo que he observado es que las personas florecen. O sea, las personas empiezan a ser todo lo que están destinadas a ser, ¿no? El que es artístico empieza a mostrarlo y tiene un espacio para hacerlo. La que es buena comunicadora resulta que lo encuentra. Y acá es donde pienso que lo que hay que observar en la participación en los diferentes ámbitos de la sociedad, porque ¿para qué educamos, no? O sea, no estamos educando solo para que suceda en la escuela como si fuera una pequeña microciudad. O sea, no, estamos educando para la vida y la vida ya es hoy. La vida no es cuando sales de la escuela a los 18, la vida es hoy. Las niñas y niños son personas completas, solo que están en desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú los ves y empiezas a ver sus personalidades em, concretarse, estas identidades positivas, afianzarse, cuando los ves con brillo en los ojos, cuando los ves con planes de futuro, con su propósito de vida, tal vez ellos no lo han identificado, pero ya lo ves que lo están empezando como a vivir, a descubrir, y empiezas a ver un entorno escolar donde existen vínculos reales y donde en algunos momentos tomas un rol más de liderazgo y en otros menos. Por ejemplo, no haces una obra de teatro, pues tanto participa el que hizo el escenario como el que actúa, cada quien desde sus talentos. Entonces empiezas a ver lo que ojalá viéramos en la sociedad, personas que florecen, que saben colaborar y que saben tomar diferentes roles en diferentes situaciones, cuidando el bienestar de todos. Sí, eso es lo que he visto.
Muchísimas gracias. Qué poderosas reflexiones nos acaban de hacer nuestras especialistas y de verdad me voy con 2 comentarios y luego con 2 preguntas y nos vamos. Empatía y participación, grandes temas de mucho interés para la labor docente. Conciencia. Conciencia crítica, trabajar por proyectos realistas y concretos, vida colectiva y también de reflexión personal y qué hacer si quien dirige, bueno, si quien dirige se queda en el cuadrado. Bueno, tenemos de verdad muchísimos comentarios y con 1 minuto las reto a Leslie y a Marlene, 1 minuto, esta pregunta. Son 2, les voy a elegir 2 preguntas nada más. Doctora Leslie, me movió mucho lo que dijo de la esperanza y recordé que Freire conectó la esperanza con la acción transformadora. ¿Qué tip me puede apoyar para impulsar mi práctica educativa con empatía para mis alumnas y alumnos de secundaria? 1 minuto. Pues yo creo que tiene totalmente claro. Sí, además ha captado muy bien la referencia, ¿no? Entonces yo creo que más que tip es decir, estar convencidos de que si logramos diversidad, empatía, participación, esperanza, nosotros iríamos más felices, ustedes irían más felices a trabajar y los estudiantes irían más felices a estudiar. Y la empatía, pues no es un tema, es una forma de relación. Se enseña con la mirada, con el tono, con la manera de estar frente al otro, a la otra. Y si el aula se siente comprendida, aprende mejor. Y si el docente se siente escuchado, puede enseñar con más humanidad. Muchísimas gracias, Leslie. Otra pregunta, igual 1 minuto. Dice, me llama la atención lo que dice la maestra Marlene acerca de sentir empatía hacia la naturaleza u otros seres vivos. ¿Cómo me recomienda enseñar a ser empáticos a mis alumnos de secundaria? 1 minuto. Pues saliendo a la naturaleza, acuérdense, la naturaleza de aprender. Salir, observar, hacer paseos, detenernos, apreciar la belleza. Yo siempre recomiendo que hagan alguna especie de meditación en sus espacios educativos, mindfulness. Pero, por ejemplo, una forma muy sencilla que a mí me encanta hacerlo es, empezó a llover o salió el norte en Veracruz o algo así, incluso cuando hace mucho calor por ahí en Sonora o acá mismo en la Ciudad de México. Te acuestas, sientes, qué siente mi cuerpo, en dónde lo siente, cómo lo siente. Y desde ahí empezar a que diario tengamos un momento de conectar con la naturaleza. Y de ahí podemos después empezar a hacer investigación de qué animales son de nuestro territorio, cuáles son exóticos, cómo se cuidan esos animales, de dónde vienen, migran, no migran, en la escuela anidan, no anidan, qué necesidades tienen. O sea, hay muchísimo que hacer a ese respecto. Muchísimas gracias, Marlene. Y bueno, una pregunta más para quien quiera responderla. ¿Cómo fomentar un plan de vida en los estudiantes bajo los contextos actuales y la poca participación de los padres de familia? ¿Quién quiere contestar? ¿Quieres, Marlene? No, adelante, Leslie. Bueno, definitivamente los contextos son algo tremendo, ¿no? Y lo primero, cada que hablas con un docente, una maestra, un director, lo primero que te dice es el contexto. Entonces, justamente lo que tenemos que saber es que mm, lo que controlamos es muy poquito. Y no debemos como angustiarnos por eso. Controlamos pocas cosas, básicamente lo que sucede en el aula. Entonces, yo creo que se trata de escuchar, de entender, de hacer proyectos en los que veamos la escuela como un espacio protector. Para muchos estudiantes, la escuela es el único espacio donde se sienten seguros. Entonces, eso es muy importante. No podemos resolver los problemas de su casa, no podemos resolver los problemas del contexto, pero sí podemos crear entornos seguros en el aula. Y creo que por eso hablaba yo de así como debemos cuidar el ansia empática en los alumnos, también tenemos que cuidar el ansia empática en nosotros mismos como profesionales. No podemos resolverlo todo, pero podemos hacer pequeñas cosas, ¿no?
Grandes reflexiones nos han dado nuestros especialistas y lamentablemente el tiempo se ha agotado. Lamentamos también no poder responder todas sus preguntas que nos llegaron, pero bueno, quiero agradecer profundamente a nuestras especialistas del día de hoy, Leslie Serna y Marlene Gras, por su tiempo, su claridad, por compartir su valiosa experiencia en todas y todos nosotros. Agradecemos también a toda la audiencia que se conectó y participó activamente en esta tercera mesa de diálogo. Les recordamos que este ciclo continúa. Los invitamos a conectarse a nuestra próxima sesión el 26 de noviembre con el tema Comprender la realidad para transformarla. Y por supuesto, les invitamos a conocer y aplicar los manuales de habilidades para la vida que se han desarrollado, los cuales son una herramienta fundamental para llevar estos conceptos a la práctica. Pueden encontrarlos en el QR que se muestra en pantalla. Y bueno, no me resta más que a nombre de todo el equipo de producción, muchas gracias. Mi nombre es Elena Tinoco y les deseo que tengan una excelente tarde. Adiós. No olvides suscribirte a mi canal. Y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbás Academic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbás Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.